hay que aprender como pueblo, como hijos de Dios, a ser agradecidos con Dios. Amados, Dios nos ha permitido grandes cosas, pero Dios nos ha libertado de otras muchas. Estamos acá, iglesia. Dios nos ha permitido vivir muchas cosas, pero Dios nos ha libertado de muchas obras del enemigo contra nosotros. Y esto, amada iglesia, tenemos que saber y aprender a caminar siendo agradecidos con Dios. Amada iglesia, hay que tener fe para ir y hay que tener humildad para regresar. Estamos aquí, iglesia. Tenemos que tener fe para ir y tenemos que tener humildad para regresar y saber que es Dios y agradecerle a Él. Amados, hoy a través de una historia muy conocida por todos nosotros, la denomina la propia palabra del Señor, los 10 leprosos. Y hoy voy a hablarte un poco de esto. Pero hoy quiero preguntarle a la iglesia, ¿cuántos de los que están aquí podrán testificar que los muros que levantó el enemigo alrededor de ellos se han caído? ¿Cuántos, amados, podemos testificar que las cadenas que antes me ataban han sido destruidas? Amados, hoy vengo a decirte que hay gente que nos ve cantar, hay gente que nos ve aplaudir, hay gente que nos ve danzar, hay gente que nos ve pasar y estar en paz en medio de las tormentas. Y muchos de ellos pensarán que ridículos. Algunos de ellos pensarán, wow, qué emocionales son. Algunos de ellos, amados, nos considerarán fanáticos o probablemente hasta que estamos locos, amados. Pero hoy vengo a decirte, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, relata una historia, amados, no voy a ir a ella, sino que cuando ese hombre fue sanado a las puertas propiamente del templo, en la puerta la hermosa, ahí en el templo, los hombres llamados Pedro y Juan estaban ahí y le dijeron: no tengo plata ni tengo oro, lo que tengo te doy. Y cuando él recibió esa sanidad, él llegó a ese templo danzando, brincando, saltando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos la transformación, cuando nosotros recibimos la sanidad, cuando nosotros recibimos a Jesús, todo cambia, todo transforma y tu tristeza se va, tu lamento se calla y tu gloria hacia el Señor se eleva. Amados, hay personas que no estuvieron contigo en los momentos de dificultad. Hay gente que no te vieron, amados, en tus momentos de llanto. Hay gente que no estuvieron, amados, en los momentos de tus valles, de tus lágrimas, de tu dolor, de tu soledad, de tu tristeza, amados. Pero cuando Jesús llegó a tu vida, antes que estábamos muertos en delitos y pecados, hoy estamos vivos y en camino hacia la bendición, a la vida eterna. Antes estábamos perdidos y fuimos encontrados. Antes estábamos muertos, amados, y fuimos perdonados. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, amados, estábamos vacíos y Jesús nos llenó. Amada iglesia, Jesús nos llenó no nada más con palabras, sino nos llegó con su misericordia, con su gracia. Nos llenó de su amor, pero nos ha llenado y nos ha dejado, amados, tan llenos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amados, yo sé que Él continuará haciendo la obra en mí. Hoy lo puedo declarar, lo puedo creer, pero sobre todo lo puedo vivir. Yo sé, amados, en el nombre de Jesús, que toda obra que levante el enemigo contra mí, que cuando Dios permite algo de esto, amados, todo obra para bien. Amados, y también puedo declarar hoy en día, en medio de toda circunstancia, que lo mejor aún viene de camino. Amados, por eso hoy alabo al Señor. Todo, amados, lo que Él es, por eso lo alabo. Por todo lo que Él ha hecho, por eso lo alabo. Pero sobre todo lo alabo porque sé que no ha terminado conmigo la obra, porque todavía lo mejor está por verse, lo mejor está por venir. Amada, abre tus labios y dale gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho. Dale gracias a Dios por todo lo que Dios hace. Dale gracias a Dios por todo lo que Dios te ha libertado. Dale gracias a Dios, Iglesia Misericordia, por todo lo que Dios tiene preparado para ti. Amada iglesia, hoy vengo a decirte algo importante, y es que hay 10 hombres. Esos 10 hombres, 9 de ellos eran judíos. Uno solo de ellos era samaritano. Es decir, 9 de ellos eran pueblo de Dios. Uno de ellos, amados, era un pueblo que no pertenecía a la herencia en Jesús. Y hoy quiero hablarte, amados, partiendo de ese punto. Quiero hablarte, amados, está en el libro de Lucas, capítulo 17. Y vayamos ahí, en el versículo 11 en delante. Y vayamos a esta palabra del Señor. Que esta palabra, amados, esta historia que nos relatan, amados, es Dios obrando en nuestro favor.
Pero en este día, amados, tomaré las realidades, amados, más importantes que nosotros podemos percibir para llevar una vida adecuada para el Señor. Amados, en este tiempo quiero que tú sepas que Jesús se movía constantemente. Llegaba a diferentes lugares, entraba a pueblos, salía de ellos. Él caminaba, él no iba en avión, él no iba en un charter, él no iba en un barco, él no iba, amados, él por lo regular, amados, cuando era en tierra, él caminaba todo el tiempo. 3 años y poco más, amados, Jesús se la pasó, amados, caminando, pero caminaba, amados, para transformar las vidas, para llegar a los sitios, para llenar los vacíos. Jesús no llegaba para condenar, Jesús no llegaba, amados, para atar, Jesús no llegaba para dar la mala noticia, Jesús llegaba, amados, para transformar el lamento en baile, para transformar la enfermedad en sanidad, para transformar el lamento, amados, en el gozo y la alegría de Él. El pueblo no lo aceptó porque Él venía con un mensaje de amor. Cuando lo que esperaban era un David, amado, lleno como armado hasta los dientes, que terminara de aquel opresión que el pueblo romano, que el pueblo egipcio había tenido sobre de ellos, amados. Hoy quiero decirte que Jesús sigue siendo amor. Amados, ve conmigo el libro de Lucas, capítulo 17, en sus primeros 2 versículos, el versículo 11 y 12. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Versículo 2. Y al entrar en una aldea, escucha bien lo que dice, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Amada iglesia, para poder comprender lo que es la lepra, amados, y por eso lo menciona, 10 leprosos, no dijo 10 hombres. No dijo 10 personas, no dijo 10 pecadores, dijo 10 leprosos. Eran señalados porque la lepra, amados, era una enfermedad terminal. Era una enfermedad, amados, y te lo voy a explicar de esta manera. Ve conmigo rápidamente, Levítico capítulo 13, versículos 45 y 46, rapidito. Dice, y el leproso es quien hubiera, dice, en quien hubiera una llaga, vestidos rasgados, dice, vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Imagínate, es decir, esbozar es gritarlo, decirlo, inmundo, inmundo. Y dice, y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Era una condenación, amados, de vivir solo. Eran expulsados de la ciudad, tenían que caminar gritando inmundo, inmundo, tenían que decirse soy pecador, porque la lepra, amados, la enfermedad en aquellos tiempos era considerado que era un castigo de Dios por el pecado que ellos hubieran cometido. Amados, la gente tenía que escucharte inmundo. Tenían que verlos, amados, y los expulsaban de sí. No estaban con su familia, no estaban con su casa, no tenían amigos, no tenían trabajo, amados. Ahora estaban todos enfermos, lejos, abandonados, llenos de tristeza, soledad y condenados a morir. Estamos aquí, amados. Amados, ellos estaban expulsados, pero esos leprosos vieron a Jesús. La palabra del libro de Levítico te dice que tenían que gritar inmundos, inmundos. Pero cuando ellos se levantan y ven a Jesús, no gritaron inmundos. Y esto es algo que llama poderosamente mi atención. Si la ley les decía a ellos que cada uno de ellos se tenía que levantar, amados, y gritar a voz abierta, amados, esbozar, yo soy un inmundo. Sus ropas eran rasgadas, estaban fuera de la ciudad, estaban solos, amados. Pero ellos pudieron reconocer en Jesús algo diferente. Probablemente algunos de ellos habían escuchado algo sobre Jesús. El leproso no se podía mover con libertad, él no podía entrar a las ciudades.
No era como que fueran testigos oculares de lo que hubieran visto. Seguramente escucharon entre los caminos, cuando venía alguna columna, alguna persona a decir: inmundo, inmundo. Pero ellos escuchaban ahí: Jesús hizo esto, hizo lo otro. Es probable que ellos hubieran escuchado algo. Pero esto llama mi atención, porque cuando vieron a Jesús, vieron algo diferente en él. Encontraron en Jesús algo distinto, iglesia. Porque ellos ya no hablaban de su condición, ya no hablaban de quiénes eran, ahora le hablaban a él. Antes tenía que decir: yo soy esto, vete de mí. Ahora no, ahora reconocían algo diferente en Jesús. Dice la palabra en el libro de Juan, perdón, en el libro de Lucas, perdón, en el capítulo 17, versículo 13. Dice: y alzaron la voz diciendo, escucha, ellos tenían que gritar. No, yo no te escuché, iglesia. Ellos tenían que gritar: inmundo. Y ahora alzaron su voz cuando vieron que Jesús caminaba. Ahora alzaban su voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos tenían que haber gritado: soy pecador, soy rechazado, soy marginado, soy expulsado. Pero ahora decían: ten misericordia de nosotros. Vieron algo diferente, amados. Vieron el amor de Jesús, no que lo que había hablado, sino vieron lo que transpiraba Jesús. Amados, hay gente cristiana que dice que Dios es amor, pero creen que todavía Dios no los ama. Por el fallo, por el pecado, por el error, por haberse apartado, por haberse estado afuera. Porque lo ven como una declaración religiosa. Ellos vieron el amor en Jesús. Ellos no sintieron el rechazo. Ellos no sintieron la necesidad, amado, de sentirse ahora las víctimas. No, le dijo: ten misericordia de nosotros. La palabra misericordia no quiere decir ten lástima. No, está en compasión a través del amor. Tú eres el que lo puedes hacer. Ellos, amados, muestran ahí lo que nunca había encontrado en alguien más. Encontraron en Jesús el que los podía cambiar, el que los podía transformar, el que los podía ayudar. Ellos no se acercaron a lo lejos, porque así tenía que ser. Sus ropas seguían vestidas así, rotas, desgarradas. Sus ropas, amados, ellos seguramente, amados, estaban sucios y malolientes, seguramente hambrientos. Estaban afuera, estaban solos. Su morada era el desierto, su morada era estar viviendo fuera, amados, dormir en la tierra, dormir en el polvo. Seguramente, amados, así nos hemos sentido nosotros, que no pertenecemos, que no estamos, que no merecemos. Que nuestras vestiduras están rasgadas, amados, por el dolor y por la tristeza. Pero esos hombres, amados, se levantaron y gritaron: ten misericordia de nosotros. Lo reconocen como el maestro. Lo reconocen como aquel que llevaba algo distinto, algo diferente. Amada iglesia, hoy quiero decirte que a Jesús no le importó cuál había sido el pecado de ellos. No les preguntó qué pasó porque están aquí. No los condenó, no les dijo: acércate, tú me tienes que gritar que eres un inmundo para yo no contaminarme. No lo gritó de esa manera, sino al contrario, amados. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, amados, no importa cuál es tu pecado, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas vivido, Jesús ve tu fe. Porque esos hombres, amados, lo que mostraron, amados, fue fe. Una fe, amados, que los llevó a levantarse. Una fe que los llevó a gritarle y reconocerle algo distinto. Una fe que dijo: ten misericordia de nosotros. Amada iglesia, hoy quiero decirte que Jesús no se avergüenza de ti. Jesús no te rechaza, Jesús no te echa fuera. Jesús te ama, y por su misericordia, iglesia, tú estás en este lugar y hoy tienes que saber que Jesús está listo para ti con sus brazos abiertos. Él está listo para perdonarte, para lavarte, para levantarte. Hoy te digo que Él viene a sanarte, a restaurar tu vida. Él te da un nuevo camino lleno de bendición, de esperanza, pero sobre todo lleno de su amor. Yo no me importa cómo tú llegaste, pero hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús: no salgas con la lepra.
no salgas de este lugar rechazado, no salgas de este lugar condenado, no salgas de este lugar humillado, no salgas de este lugar solo, porque Él está contigo, porque Él no te rechaza, porque tú puedes gritar confiadamente y ponerte de pie y decir no cuál es tu pecado, sino decir: Jesús, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de cada uno de los que estamos en este lugar. Ten compasión de mí, mi Dios. Amados, hoy quiero decirte, ellos mostraron su fe no solo para poder decir ten compasión de nosotros. Ellos creyeron en el poder sanador de Jesús. No le conocían. Probablemente le habían escuchado algo. Pero sabes, esos leprosos señalados, esos hombres rechazados, esos hombres sin un futuro, ahora en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 14, en su primer línea dice: cuando Él los vio. Wow. No, es que nomás algunos cuantos lo entendieron. Cuando Él los vio. No dice cuando Él los escuchó. Cuando Él los vio. Es que quiero que sepas, amados, que tu oración provoca que Dios te vea. Tu clamor, amados, provoca la atención de Jesús y dice: ahí está uno de mis hijos clamando a mí. Él te dice: clama a mí y yo te responderé. Iglesia, muchas veces tú quieres ver el milagro de Dios en tu vida, pero no estás dispuesto a creer que Dios puede hacerlo. Tú tienes que clamar, tú tienes que creer, tú tienes que ir, tú tienes que tocar, tú tienes que buscar. Lo demás le toca a Dios. Pero tenemos que accionar, amada iglesia. Dice que Jesús les vio y les dijo: escucha, iglesia, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Ellos cómo estaban? Ellos estaban enfermos, leprosos. Escúchame algo importante. En el libro de Levítico capítulo 13, capítulo 14, léanlo en casa, porque hoy no es el tema la lepra. Pero esos leprosos, iglesia, ahí en Levítico 13 y 14, ahí lo puedes ver. Pero cuando esas personas estaban enfermas, tenían que ir ante el sacerdote. Y el sacerdote, amados, los ponía aislados por 8 días. Y les permitía en esos 8 días, amados, estar en ese lugar, en ese calabozo, si lo quieres ver así. Y ellos eran revisados en 8 días. Y cuando lo revisaban, si seguía la mancha, si seguía la lepra, si seguía la enfermedad, le daban oportunidad otros 8 días. Y si no, amados, sanaban, eran considerados enfermos y expulsados de la ciudad. Y por eso Jesús le dice: id y mostraos a los sacerdotes. Porque ellos eran los que iban a dar el veredicto, amados, como el juez después de ver todo. Dar el veredicto de que eran sanos o de que estaban y seguían enfermos. Ve y muéstrate, pero ellos estaban enfermos. Y esta fe, amado, no solamente era para ir, sino también su fe era para creer. Porque ellos tuvieron una fe para levantarse y gritar, decirle: maestro, ten misericordia de mí. Pero ahora tenían fe para creer lo que el maestro les había dicho. Id y mostraos. Pero si no me has dicho que soy sano, si la lepra sigue acá, ¿qué quieres que les muestre? Estos hombres, amados, no le dijeron: amados, ¿y qué quieres que le muestre? Porque Jesús no les dijo: están sanos, vayan y muéstrenselo a los sacerdotes. Dijo: id ante los sacerdotes. Ellos obedecieron, no se preguntaron. Ellos no cabildearon entre ellos mismos, iglesia. Ellos se tenían que presentar al sacerdote. Pero si ellos se presentaban enfermos, iglesia, cuando habían sido expulsados, su vida corría peligro de ser muertos apedreados. Amados, ellos fueron, y ese acto de fe. Y hoy vengo a decirte algo importante, iglesia. No hay una fe genuina que Dios no premie. No hay una fe genuina que Dios no premie. No hay una fe genuina que Dios no haga, amados, que aquello que tú le has pedido suceda. Probablemente no sucede en el momento. Viene a mi mente en aquel tiempo, amados, había un leproso, amados,
y fue sanado en el momento, pero también fueron sanados posterior a otros tiempos. Los milagros de Dios, hay milagros importantes, amados, que suceden inmediatamente, pero hay milagros que tienen un proceso para suceder. Amada iglesia, pero dice la palabra, continúa el relato y dice: y cuando iban, fueron limpios. Dice, cuando él iba, los vio y le dijo: mostraos a los sacerdotes. Y aconteció, escucha, que mientras iban, fueron limpiados. Y esto tiene bastante importancia, porque si tú tienes fe para pedir, tú tienes que tener fe para creer. La fe, amados, dice que ellos dicen: id ante los sacerdotes. Ellos caminaron, iglesia. Ellos iban caminando. Dice, mientras iban. Mientras iban. No fue en el momento. No fue que Jesús los tocó. No fue que Jesús preparó, amados, un pedazo de lodo y lo puso sobre. No. Jesús les dice: id. Y cuando ellos tienen una fe en acción, es cuando llega tu bendición. Hay mucha gente que tiene fe para orar, pero no tiene fe para avanzar. Estamos acá, iglesia. Tú tienes que tener fe para pedir, tienes que tener fe para creer, pero tienes que tener fe para accionar. Y mucha iglesia se queda orando y orando y orando, y eso es bueno. Ese es el principio, es la llave, iglesia. Pero la fe sin obras es muerta. Una declaración: yo sé que Cristo me puede sanar, pero te crees, ¿cómo estás? Bien enfermo. ¿Cómo estás? Me siento bien mal. Hay muchas veces que tu boca declara de labios, pero no declara de corazón. Y la iglesia tiene que saber, amados, que tenemos que tener fe para poder orar, para ir delante de la presencia del Señor. Tenemos que tener fe para obedecer y caminar. Y cuando tú tengas fe, tú vas a ver la mano de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú tienes que tener fe, iglesia. Deja de luchar con tus fuerzas. Niégate a ti mismo. Niega tus fuerzas y toma las fuerzas de Jehová. Toma las fuerzas de Dios. Empieza a caminar a través de la fe. Empieza a declarar tu victoria. Empieza a declarar tu restauración. Empieza a declarar, amado, no lo que tus ojos naturales ven, sino lo que Jesús te ha dicho a través de su declaración. Amada iglesia, hoy quiero decirte algo importante. Los 10 fueron limpiados. Los 10 fueron limpios, porque ellos tenían una fe desafiante. Y esa fe me encanta. Cuando tú tienes una fe desafiante, no contra Dios, sino tienes una fe desafiante contra tu salud, contra tu enfermedad, contra tu lepra, contra el rechazo. Cuando tienes una fe desafiante, sin importar todos aquellos que se fueron, amados. Porque escucha, iglesia, yo te voy a ser bien honesto. Antes yo tenía, y no exagero, amados, muchísimos amigos, o lo que yo consideraba amigos. Y cuando vine a los pies de Jesús, amados, se fueron. Cuando los necesité y toqué la puerta, no estaban. Me estoy quejando, no. Es Dios mostrándome quién Él era. Necesitaba quitarme lo que el mundo me había dado para yo poder conocerlo a Él y recibir lo que Él tenía para mí. Iglesia, hoy quiero decirte algo importante. Esos hombres estaban sin duda sorprendidos. Pero mira lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Algo que da luz a todo lo que estoy diciendo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, escucha, iglesia, porque es necesario que el que crea, el que se acerque a Dios, crea que le hay. Porque hay gente que tiene fe para orar, pero no tiene fe para creer que Dios lo puede hacer. Estamos acá, iglesia. Crea que le hay y que es galardonador. ¿De quién? Tú tienes que tener fe para levantarte. Tienes que tener fe para gritar. Tienes que tener fe para caminar. Pero tienes que tener fe para saberte como un vencedor.
que Dios ha cumplido, que Dios ha hecho, que Dios lo que te ha prometido, tú lo vas a ver en tu cuerpo, lo vas a ver en tu espíritu, lo vas a ver en tu alma. Iglesia Misericordia, no tengas miedo, ten fe y ten una fe desafiante, ten una fe que inquiete al demonio, que tengas una fe que tú sepas, amado, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre tu declaración de poder y de autoridad en el nombre de Jesús. Tú tienes que saber que Dios está contigo, y si Él contigo, ¿quién en contra tuya? Amados, si quieres tu milagro, tienes que creer, tienes que buscar y tienes que declarar. Sobre todo tienes que vivir tu milagro. Amada iglesia, sin duda, y aquí es donde empieza el centro. Todo esto te lo dije porque es la introducción de esto. Hoy empezamos apenas a predicar y veo algunos ojitos diciendo: yo creí que ya iba a terminar, pastor. Lucas capítulo 17, versículo 15. Y aquí es donde quiero centrar la prédica del día de hoy, iglesia. Una fe para ir, pero tenemos que tener una humildad para regresar. Iglesia Misericordia, nosotros tenemos que tener una fe desafiante para poder ir delante de la presencia de Dios. Tenemos que tener una fe desafiante para poder creerle a Dios. Tenemos que tener una fe desafiante para caminar aún en medio de la duda, aún en medio del temor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la tristeza. Tenemos que tener esa fe. Pero sabes, iglesia, pero hay que tener la humildad para regresar, porque tenemos que regresar al lugar de bendición. Y dice aquí, entonces, ¿cuántos eran los leprosos? Yo no te escuché. ¿Cuántos eran? Dice, entonces uno de ellos, uno no son 10, ¿estamos de acuerdo? Dice, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Sin duda, los 10 fueron sanados. Sin duda, los 10 se dieron cuenta cuando iban en el camino, pero solamente uno regresó. Ellos estaban juntos, amados. Iban en el mismo camino. Iban seguramente, amados, llenos ahí, diciendo, vamos, caminemos, lleguemos rápido. Pero cuando vieron, amados, que eran limpiados, seguramente se asombraron y dijeron, wow, estamos limpios. Ahora sí, confiadamente tenemos que llegar ante el sacerdote, apresurémonos. Pero uno, amados, hubo uno que pensó diferente, que hizo lo distinto, que se atrevió, amados, a no seguir la corriente, a ser desafiante y decir, no, yo soy ya sano, yo ya soy limpio, yo ya soy transformado, ahora puedo recuperar mi vida diferente, distinta. Yo no voy al hombre, yo voy al que me lo hizo, yo voy al que me salvó, yo voy al que me limpió, yo voy a aquel que me dijo que yo iba a ser limpio. Pero ellos vieron a ese hombre. Imagino los gritos de alegría cuando estaban ahí todos ellos. Algarabía, un montón de gozo, amados. Iban a recuperar su vida. Iban a poder llegar otra vez con sus familias. Iban a poder dormir nuevamente en sus camas. Iban a poder comer de sus platos. Ellos habían recuperado su vida, amados. Imagino aquel momento. Pero aquel hombre decidió hacer diferente. Y aquellos han de haber gritado cuando lo vieron tomar un camino distinto de regreso. Han de haber dicho, hey, ¿a dónde vas? Regresemos a la vida. Pero sabes, iglesia, ese hombre se negó a regresar a la vida donde le causó la lepra. Él dijo, no voy más atrás. Él no siguió la corriente, él no siguió al hombre, él no siguió aquello, amado, que conocía. No, él conocía el amor, hoy conocía el poder, hoy conocía la autoridad, él conocía a quien lo había sanado, él conocía algo diferente. Amados, aquel hombre pensó, seguramente piensan que estoy loco, pero yo voy a mi Salvador. Dice la palabra que él venía glorificando a Dios. Él no venía glorificando al hombre, él no venía brincando alegre, gozoso, no, dice que él venía glorificando a Dios a gran voz, él venía gritando. Él venía, amados, disfrutando.
de la nueva sanidad que él tenía. Pero pastor, ¿por qué los otros no regresaron? Y este es el peligro, iglesia. Este es el peligro que todos los días la iglesia tiene al ver la respuesta de Dios para nuestras vidas. Libro de Romanos capítulo 1 versículo 21. Desde ahorita te digo, no te va a gustar. Romanos capítulo 1 versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios. ¿Cuántos conocemos a Dios? No, comprométete. ¿Cuántos conocemos a Dios? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se olvidaron de quién les había hecho la sanidad. Amados, hay gente que busca a Dios solamente en sus momentos de necesidad. Hay gente que ha rechazado a Dios por lo que el hombre ha hecho, por la obra del hombre, por el que te ha faltado, por el que te ha fallado. Hoy tengo que reconocer que muchos pastores hemos hecho daño. Hacemos daños a la gente porque no damos ejemplo con nuestras vidas, porque no damos ejemplo, amados, a través de nuestro. Solamente queremos hablar, pero no queremos mostrar. Amada iglesia, hay pastores que siguen hoy maltratando y maldiciendo a la gente. No, iglesia, el pastor no se hizo para maldecir. El pastor se hizo para ir y predicar la palabra, para enseñar, para edificar en el corazón del pueblo. Tener un corazón perdonador, siempre lleno de amor y de la misericordia que Dios ha tenido sobre de él. El llamado de un pastor, amados, jamás será maldecir, jamás será robar. El llamado de un pastor jamás será hurtar. Jamás el llamado de un pastor será una vida secreta, sino que la vida siempre tendrá que estar frente a los demás. Amada iglesia, así te lo digo. Tú puedes ver mi vida sin problema, porque eso es lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo no muestro a Miguel Valenzuela, yo muestro la obra de Dios en la vida de Miguel Valenzuela, el pecador, el que falló, el que cayó, el que robó, el que mintió. Pero hoy te digo, en el nombre de Jesús, hay un hombre limpio, hay un hombre íntegro. ¿Por qué? No porque yo lo hubiera hecho, sino porque Dios lo hizo. Amados, hoy puedes revisar mi vida. Tienes el derecho de hacerlo, porque Dios me llamó. Y Pablo lo dijo: ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Él. Esa es la labor de un pastor: ser muestra, y ser una muestra fidedigna de la obra de Dios en cada uno de nosotros. Amados, si un pastor te hizo daño, perdónalo, pero regresa a los brazos de Jesús, regresa al amor de Jesús. Estamos acá, iglesia. Amados, hay iglesia, amados, que se retiran. Hay gente que sigue enojada con Dios. Amados, son muchos los que piden y muchos los que reciben, pero pocos los que vuelven a agradecer. Hay mucha gente, amados, que están viviendo un cristianismo de momentos, de altas y de bajas, de momentos de emoción, iglesia, momentos de necesidad, amados. Pero hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que muchos cristianos tienen miedo a tener una intimidad real con Dios. Vivir en santidad no significa ser santos. Vivir en santidad no significa tener una corona y unas alas detrás nuestras. Vivir en santidad es entender que hemos sido separados y apartados de un mundo para servirle a Dios. No a través solamente de nuestros labios, no solamente los miércoles y los domingos, sino todos los días, 7:24. Amada iglesia, nosotros tenemos que ser esa iglesia desafiante. Tenemos que ser esa iglesia diferente. Tenemos que ser esa iglesia que muestre. Tenemos que ser de ese que regresó, no de esos 9 que no regresaron. No de aquellos que dicen: ya estoy sano, me regreso al mundo, me regreso a la libertad, me regreso a la lepra causada. No, iglesia, deja tu legalismo, deja tu religiosidad y ven humilde delante del Señor. Ven obediencia delante de Dios. No veas y no declares tus ojos. Ve y declara la voluntad perfecta de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Tú
Tienes que saberlo, iglesia, dáselo a Él. Hay mucha iglesia que ve a Dios como un proveedor de milagros, no como un transformador de sus vidas. La Biblia nos enseña algo importante en el libro de los Salmos, en el Salmo 103. Mira lo que dicen los versículos 2 al 5, poderoso. Bendice alma mía. Dice, bendice alma mía. No, yo no te escuché. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Versículo 3, poderoso. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Versículo 4, te lo sabes. El que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Versículo 5, y dame tu mejor amén. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que tú te rejuveneces como el águila. Hoy te digo, el pecado falló, porque tú no quedaste destruido. Ahí llegó la misericordia, llegó la gracia. Hoy tú rejuveneces como las águilas. Amados, Dios siempre escucha tu clamor, pero Dios siempre te confronta contra tu fe. Escucha, Dios siempre va a escuchar tu clamor, pero lo va a confrontar contra tu fe. ¿Me crees en verdad? ¿Es cierto lo que dices? Porque hay un montón de gente que cree. Dios te bendice, hermano, pero en tu corazón no tienes esa bendición. Hay muchos que dicen todavía, iglesia, Dios te ama, pero ellos no aman. Siguen todavía cobijándose en la justificación. Siguen justificándose en la mentira, cobijándose en creer, amados. Y déjame te digo esto, iglesia, y te lo voy a decir con todo mi amor. Mucho amor mata, así como la falta de él también lo hace. Había un muchacho, le decíamos el pollo, se llamaba Jorge. Y digo se llamaba porque murió. Y tenía una enamorada, los dos eran drogadictos. Jorge era violento y buscaba, y cada vez que se ponía drogado, que era casi todos los días, eran gritos, eran golpes, eran peleas. Y un día, amados, se me ocurrió a mí separarlos y decirle, Jorge, a ver, ven para acá. Y estuve hablando con él. Me dijo, a mí no me hable de Dios, me dijo. Dios me abandonó, me dejó, se olvidó de mí. Mi mamá me abandonó, me contó toda su historia, una historia trágica. Pero ¿sabes ese pollo? Un día cuando llega y la golpea a aquella muchacha y la deja casi tirada al piso, totalmente ensangrentada. Una persona le habla a la policía. Llega la policía, y cuando la policía se lo quiere llevar, aquella mujer se levanta y dice, no, no te lo lleves, es mi esposo. No te lo lleves, mira cómo te tiene, pero es mi esposo. No te quiere, no, mira cómo te tiene. Dice, no, es mi esposo, él me puede pegar, él me puede matar, él puede hacer lo que quiera, yo le pertenezco a él. Y hay muchas veces que los cristianos así estamos, como esa persona que justifica los golpes, los maltratos, que justifica las infidelidades, que justifica los malos actos, los malos hechos, las malas prácticas. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que amarte tanto para poder amar a los demás. Tú no puedes dar lo que no tienes, iglesia. Tengo que decirte la verdad. Muchos decimos amar y no tenemos respeto por nosotros mismos. No tenemos amor por nosotros mismos. No somos ejemplo para nosotros mismos. No, iglesia, tú no te puedes fallar tanto así. Tú en verdad amas, muestra amor por ti, muestra respeto por ti. Valórate, apréciate. El que no te valora no te ama. El que te humilla no te ama. El que te golpea no te ama. Ay, son formas diferentes de amar. Pues que le vaya a amar a un globo, amados. Pero ¿por qué a ti? No, amados, al que se ama no se le daña. Al que le amas, amado, le respetas, le abrazas, le cuidas. El amor puede fallar, iglesia.
La persona puede caer, la persona puede fallar, pero el amor no deja de ser. Tenemos que aprender, amados, que el que ama de realidad, amados, sabe perdonar. No se sigue justificando detrás. Déjalo. ¿Sabes cómo terminó aquella mujer? Perdida en la droga, perdida en el alcohol, muerta por un navajazo, junto con el pollo, en la cárcel. ¿Sabes por qué? Porque aquel hombre en una carriola de bebé, las 3 de la mañana, iba caminando con ese bebé, con esa carriola, y abajo llevaba unos paquetes de droga. Fue lo mejor que le pudo pasar a ese niño. Lo agarra el DIF y espero que hoy esté en una familia adecuada, porque donde iba a morir simplemente. ¿Sabes con qué lo alimentaban? No era leche. Lo alimentaban cuando tenía mucha hambre, lo alimentaban con una coca, y fumaban delante de él y le soplaban. El que no ama te condena. Escucha, el que no ama odia. Ay, pastor, no. Es que en Dios no hay tonos grises, amados. Conmigo o sin mí, conmigo o en contra mía. Dice que a los que están en el medio, el pastor Rafa lo dijo más feo. Dice, los vomita. Pero muchos queremos estar allí, entre el azul y las buenas noches, entre el adentro y afuera, entre el creer en cosas y en otras con no. Unas sí son para mí y las otras no. Como que la Biblia me acomoda aquí si es mía, pero si no me acomoda aquí, te están hablando a ti. No, iglesia, la Biblia la Biblia no es para confrontarte, la vida es para enseñarte. La Biblia te enseña y obedeciéndola vas a llegar al lugar que Dios tiene para ti. Dice la palabra que Él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de vida para ti, iglesia. Estamos acá, iglesia. Dicho todo esto, iglesia, ya te puedes quitar el casco. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Pero mejor déjatelo puesto otro ratito. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, ay Dios de la gloria. Porque el pueblo se engaña. El pueblo cree que sabe todo. Y Dios dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Sópate las babuchas. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para su razonamiento, para su entendimiento, para su justificación, dice, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice: no os engañéis, iglesia. Déjame te lo digo de esta manera. Todavía no se termina el amor que tengo por ti. Pero escucha, iglesia, es lindo que tú vengas a la iglesia. En verdad aprecio verte todos los domingos y todos los miércoles. Me encanta verte aquí, pero no te puedes engañar, amados, diciéndome amén, gloria a Dios, aleluya, si en realidad dentro de tu corazón tienes otra cosa. Estamos aquí, iglesia. Sí, te perdono de aquí para acá. ¿Y qué desde aquí? ¿Qué con tus hechos? ¿Qué con tus actos? Amados, no te lo voy a negar, yo tengo un carácter bien feo. Amados, yo tenía un carácter, amados, que antes de que flotara la lámpara, el genio ya estaba afuera, amados. Y no nada más no te pedía 3 deseos, los que quieras, amados. Estaba bien enojado. Un hombre fuera de sí, un hombre no digno de ser imitado, amados. Es más, un hombre totalmente reprobado en todos los actos. Pero sabes, iglesia, yo le decía: Berta, es que tú sacas lo peor de mí. Mira, yo qué bueno soy allá afuera. Soy la luz. Mira, todos me dicen qué bueno eres. Amados, hasta gerente me hacían de los lugares. Me ponían al frente de las empresas por lo bueno, por lo educadito que era. Y en la casa, maleducadote que soy. No, iglesia, tú no puedes ser, escucha, no puedes ser una persona de doble ánimo. No puedes ser una persona dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. No puede ser uno en la calle donde te pagan
Y donde no te pagan, será el desgraciado del día. No, iglesia. Nosotros tenemos que ser ejemplo dentro y fuera. Tenemos que ser cristianos dentro y fuera. Tenemos que seguir siendo seguidores de Cristo dentro y fuera. Que sean tus hijos no te da derecho a destrozarles la vida. Ay, es que yo viví con mi vida destrozada. Tú, no ellos. Dios puede transformar tu vida y Él puede cambiar de lamento al baile. Estamos acá, iglesia. Deja de justificarte, cómo me trataron, cómo me fueron. Mi papá fue un violador, por eso yo violo. No, amados. Yo golpeo porque a mí me golpearon. No, eso no es válido. No en Cristo. Las cosas viejas pasaron, hoy son todas hechas nuevas. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, iglesia. En la iglesia no se vive en estas cuatro paredes. La iglesia se vive dentro nuestro. Seamos íntegros, iglesia. ¿Qué quiere decir íntegros, pastor? De una sola pieza. Ser íntegros, iglesia, no quiere decir que unos somos cuando hablamos y otros somos los que hacemos. Estamos acá, iglesia. ¿Le aprieto o le aflojo? No, si hay algunos que son terroristas. Solo uno decidió que regresar. Solamente uno. Muchos cristianos tienen fe para sanar, iglesia, pero muy pocos tienen fe para perseverar en el camino del Señor. Muchos cristianos se han olvidado, iglesia, de ser agradecidos con Dios por la sanidad recibida. Amada iglesia, el leproso que regresó, iglesia, sabía que estaba enfermo y condenado a morir. Estaba condenado a vivir rechazado, marginado, avergonzado, pero ahora estaba sano. Aquel hombre regresó porque estaba agradecido, iglesia, y ya no estaba enfermo. ¿Sabes por qué mucha iglesia no regresa? Porque sigue enfermo. Aun cuando Dios te dice, baby, y muestra. Pero muchos de nosotros, iglesia, seguimos viviendo la enfermedad. Amada iglesia, ahora él podía ser una persona normal. Él podía quitarse las campanitas que les obligaban a llevar en sus ropas. Le quitaron aquello de estar gritando inmundo, inmundo. Ahora ese hombre se gozaba. Ese hombre venía a gran voz, dice. A gran voz venía glorificando a Dios. Iglesia, tú no puedes llegar a este lugar, amados, con tu tristeza caminando. No, iglesia, tú entras por los atrios con acción de gracia, con alabanza en tu corazón. ¿Por qué? Porque llegaste donde Jesús te va a lavar, salvar, limpiar, restaurar, levantar. Amada iglesia, algo que me encanta de este hombre es que él no era judío, él era samaritano. ¿Y qué tiene que ver, pastor? Los samaritanos y los judíos no se podían ver. Si lo quieres ver así, eran pueblos enemigos, rivales. Estamos acá, iglesia. No podemos olvidarnos, escucha, iglesia, que Dios no hace distingo de personas. No puedes olvidarte de que Dios, iglesia, nos ha sacado y nos ha libertado de ese lugar de condenación donde tú y yo estábamos muertos. Amada iglesia, no podemos olvidarnos de que hoy somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, amados, vamos caminando cada día a la tierra de bendición, pero no en derrota, sino en la victoria que Jesús ya nos dio. Si lo crees, dime amén y amén para Dios. Pero aquel hombre me encanta, porque se mostró agradecido de tres maneras. Y aquí inicio mi conclusión, iglesia. Porque cuando él se vio limpio, 9 decidieron seguir su vida, continuar caminando. Solamente uno quiso regresar. No era pueblo, pero ahora era pueblo. Tú no eras pueblo, pero ahora eres pueblo. 3 acciones, iglesia. ¿Por qué estar agradecidos con Dios? Pero mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Porque hay muchos que lo mostramos a través de nuestros labios, diciendo gracias, Señor, como si le estuviéramos dando gracias a don Juanito, el que nos lavó la troca. No, iglesia,
Jesús no deja de ser Dios. Estamos aquí. Número 1. Lo primero que Él mostró, amados, y cómo mostró su agradecimiento, fue que se acercó a Jesús. Él decidió volver a Jesús. Él estaba de lejos. Él estaba gritando. Él tenía que gritar inmundo. Él no se podía acercar. Pero ahora Él volvía y se acercaba a Jesús. Y esto es la primera forma que tenemos nosotros los cristianos de agradecerle a Dios. Amados, la iglesia está llena de cristianos que quieren creerle a Dios, pero que falta que crean en Dios. Amada iglesia, hay gente que recibe su milagro, asisten a la iglesia, se gozan, pero tienen miedo a tener una intimidad con Dios diaria, permanente, persistente, porque aún sienten lo inmundo en su corazón, porque aún se sienten avergonzados. Iglesia, durante años me arrodillaba junto a mi esposa en su cama y allí estábamos orando los dos. Padre, perdóname por mis pecados, perdóname. Y le seguía diciendo exactamente lo mismo, amado. Ya me la sabía de memoria, es más, dormido te la podía dictar. Pero sabes, hasta un día, amados, viene un pensamiento profundo a mi corazón, donde el Señor me decía: Miguel, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Si te perdoné desde el primer día, pero tú sigues todavía anclado en el mismo error, en el mismo pecado. Me sigues diciendo perdóname. Yo ya te perdoné, perdónate tú. El peor problema de los cristianos, amados, es que no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y por eso vivimos atados en nuestra vergüenza, atados en nuestro pasado, atados en el daño de otros. Y tenemos miedo a tener intimidad con Dios. ¿Cuántos de aquí tienen esposa? Así de que no les dé miedito. Y cuando andas de buen humor con tu esposa y tu esposa contigo, te acercas confiadamente, ¿cierto o falso? Pero cuando no, ni esposa tengo. ¿O no es cierto? Te acercas y dices: ahí tú. ¿O no es cierto? Tú tienes que tener una verdadera intimidad con Dios. Tú tienes que acercarte confiadamente a Dios, sabiendo que Dios tiene sus brazos abiertos, que tiene un corazón perdonador. Escucha, pero no te quieras burlar de Él. No vengas delante de Él con tu palabrería. No vengas delante de Él con tu justificación. No vengas delante de Él queriéndolo, amados, como que sobornar con algunas de tus lágrimas. Dios no es movido por tus lágrimas, Dios es movido por tu fe, iglesia. A Dios no lo mueve ay, ¿por qué, Señor? No lo mueven tus gritos ni tus reclamos. A Dios lo mueve tu fe. A Dios lo mueve tu declaratoria. A Dios lo mueve el estar listo y preparado para levantarte. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Agáchate delante, humíllate delante de Él, acércate confiadamente a Él en total debilidad, pero prepárate porque Él te va a levantar en total poder. La oración no es para humillar, la oración es para poderte fortalecer. La oración no es recordarle a Dios, sino es recordarte lo que te ha prometido Dios. La oración es lo que te acerca, amados, pero la decisión es lo que te levanta. Esa es tu fe, iglesia. Santiago 1:17, mira lo que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Te lo voy a poner en tema mexicano. Lo que Dios te dijo, Él no lo cambia. La promesa que Dios te dio es firme. La promesa que Dios te dio es inamovible. La palabra que Dios te dio dice: pasará el cielo y pasará la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Porque lo que Dios te dijo te lo cumple, iglesia. Dios no es hijo de hombre, iglesia. Dios es Dios. Amados, hoy te digo en el nombre de Jesús: Dios no te ama por lo que eres, pero Dios no te odia por lo que hiciste. Él anhela que le busques porque Él ama a quien tú eres a través de quien Él es. No es por tus obras,
No es por tu éxito, no es por tu fama, no es porque tengas la mayor cantidad de likes, no es, amados, por el dinero que tú puedas tener. Él te ama porque Él es amor. Y antes tú estabas lejos, pero Él quiere un hijo que esté cerca. Te lo acabo de decir unas cuantas semanas atrás. El mejor regalo que yo recibí, que recibí varios el día de mi cumpleaños, fue la voz de un hijo que me dijo: papá, tú eres mi mejor amigo. Ese fue el mejor de los regalos. Cuando dijo: yo puedo y me siento orgulloso de ti. Oh, mi hermano, me voló los pocos pelos que tengo. Los puedes contar, amados, no llegarás ni a 1000, amado, pero esos poquitos estaban de pie. Porque si a alguien yo le hice daño, fue ese hijo al que golpeé, al que descarté toda mi ira, toda mi cólera con un chavito abusivamente de mi parte de 3 años, porque había tirado en un pasillo en Walmart, porque quería un carrito que no le quise comprar, porque por mi vanidad y por mi ego yo le quería comprar uno grande y él quería uno chiquito, y él quería aferrarse al chiquito. Se lo llevó y lo sacó de la tienda sin darme yo cuenta, y le quise mostrar que no era un ladrón. No era para mostrarle, sino era por mi vergüenza de irme a regresar y decir: aquí está un carrito que mi hijo se llevó. Con ese hijo, amados, todavía la siento en mi mano y siento ese dolor en mi mano todavía. Siento esa vergüenza en mi corazón. Tan iracundo que un día, amados, estaba a punto de ponerme los calcetines, me estaba cambiando, y llegó mi hijo y venían peleando como todos los hermanos por algo que no quería darle el uno al otro, y era el alimento. Quería compartir, uno quería un frito y el otro no le quería dar un frito. Yo me levanto para darle una enseñanza a mi hijo, y con los calcetines, porque era lo que traía en la mano. Todavía lo platica Miguel y se ríe, pero en aquel tiempo era un llanto desgarrador. Con los calcetines hecho bola, le doy un golpe en la cabeza. Le grité hasta de lo que se iba a morir, porque no le di un frito. Ese fui yo. Pero Dios, con sus brazos extendidos, me dijo, lleno de vergüenza, sin nada que mostrarle a Dios, enfermo de odio, de coraje, de soberbia, de vanidad, fui delante de Él y le dije: no soy nada. Cuando todo se me fue quitado, cuando en una taza de baño, en un inodoro, en medio de 45 días, amados, de vómito completo, estaba lleno aquel sanitario, había comido algo poco y estaba totalmente amarillo aquel sanitario. Yo digo esto para la gloria y la honra de Dios. Estaba yo sin fuerzas algunas, iglesia, y algo me llamaba la atención en ese vómito. Yo reflejaba mi rostro. Dígame alguien de los que sabe cómo puede reflejar un rostro en algo amarillo que huele mal, como lo que es un vómito. Ahí se reflejaba mi rostro, y fue la primera vez que yo escuché, a través de un pensamiento profundo: ¿eres tú? ¿Ya te cansaste de estar ahí? Solamente extiende tu mano, me dijo. Tú vas a salir de ahí. Hubo algo que me aferró aún más a la taza, y me dijo: solamente ten el valor para soltarte, porque yo soy el que te va a sostener de ahora en adelante. Ese día, iglesia, fue un 6 de diciembre del año 2001. Hasta esta fecha, Jesús es mi Salvador. Jesús fue quien me levantó. Jesús es quien me restauró. Jesús fue quien me limpió. Jesús fue quien me transformó. Jesús fue quien me llamó.
Jesús es el que me tiene hoy en este lugar, no en un vómito, sino en el gozo de su presencia. Antes estaba lejos, pero hoy estoy cerca. Número 2, la segunda manera que él hizo, dice que él venía a gran voz glorificando a Dios. Esto me lleva, amados, que el agradecimiento se lleva en nuestra adoración a Dios. La palabra del Señor dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Algo tiene de especial la alabanza. Algo tiene de genuino, pero Él no está buscando cantautores, Él está buscando adoradores. Estamos aquí, iglesia. Amados, a grandes voces Él venía gritando. Amados, Él no le importó quién oyera, quién viniera, quién preguntó, amados. Él glorificaba a Dios. Hay gente en este lugar que ha recibido grandes milagros, ¿sí o no? Respuestas de oraciones de Dios, y aún siguen cuidando el que dirán, el que pensarán de mí. Dirán que soy emocional porque canto. Ay, si levanto mis manos, ¿qué pensarán de mí? Si me ven llorando, se burlarán. A aquel hombre no le importó, amados. Porque escucha, y te lo he dicho muchas veces, tu adoración va directamente relacionada del infierno de donde Dios te sacó. Tu adoración no es cantar, tu adoración es hablar con tu corazón. Él no está buscando voces, Él está buscando, amados, no el que canta, no el que aplaude, no el que danza solamente. Él está buscando al que le adora con un corazón correcto, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a darle la gloria y la honra solamente a su Dios. Amados, brincar, saltar, danzar no te hace emocional. Que nadie se confunda, que nadie crea diferente. Amados, cuando nosotros alabamos, reconocemos a Dios, celebramos su amor, reconocemos su poder y con gratitud nos acercamos a Él. Amados, aún en Cristo muchos te verán cojear. Algunos hablarán de ti, algunos te señalarán, algunos te criticarán, algunos se sentirán con el derecho de hacer juicio sobre tu persona sin conocerte. Ay, es que el pastor, y es que la pastora, y es que no conocen el camino donde Dios te lleva, no conocen tu verdadero llamado. La gente que conoce tu exterior no quiere decir que conozca tu interior. Estamos aquí, iglesia. Hoy vengo a decirte: ¿a quién buscas agradar? ¿A quién buscas adorar? ¿A quién buscas, amados? ¿O con quién buscas quedar bien cuando estás en la casa del Señor? Amada iglesia, ¿cantas feo? Alaba. ¿Cantas lindo? Alaba. ¿Cantas despacito? Alaba. ¿Cantas fuerte? Alaba. En tristeza, alaba. En alegría, alaba. En desierto, alaba. En el mejor de los hoteles, alaba. En el peor de tus momentos, alaba. Porque Él te llevará a través de tu alabanza y de tu adoración la obra perfecta de Dios. Tú la verás. Juan 4:23 dice: mas la hora viene. Juan 4:23 dice: mas la hora viene. Y ahora, no, más la hermana Carmen dijo: mas la hora viene. Y ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Porque Dios no está buscando cantantes. ¿Lo vas a dar? Dáselo a Él. Es cierto lo que te he dicho. Dios no busca cantantes, pero Dios tampoco escucha farsantes. Otra vez, Dios no busca cantantes,
Pero Dios no escucha farsantes. Si abres tus labios es para adorar. Si abres tus labios es para glorificar. Si abres tus labios es para decirle gracias, Señor. Amada iglesia, Él quiere un pueblo que le adore. Que le adore en espíritu y en verdad. Que le adore de corazón. Amados, la adoración tiene que ver muy poco cómo tú cantas. Tiene que ver todo con la gratitud de tu corazón hacia Dios. Amada iglesia, que seas conocido en la tierra por tu adoración. Que seas conocido en el cielo porque eres un adorador. Pero que seas temido en el cielo porque Dios pelea por tu vida. Número 3 y termino, iglesia. Y se encuentra en Lucas capítulo 17, versículo 16. Lucas capítulo 17, versículo 16. Todavía estamos aquí, iglesia. Dice la palabra del Señor. Lucas 17, 16. Agradecido, dice. Dice, y él se postró en tierra a sus pies. Escucha, iglesia. Estamos a unos cuantos días, amados, de celebrar el día de acción de gracias. ¿Con qué humildad? Tuvo fe para gritar. Tuvo fe para caminar. Tuvo fe para poder, amados, regresar. Pero cuando él regresó, se acercó, adoró al Señor, pero sobre todo dice que se postró en tierra. Y eso habla de humildad. No habla de debilidad. La humildad no quiere decir humillación, iglesia, descuida. Dios nunca te va a humillar, Dios nunca te va a pisotear. No, amado, Dios no es así. La humillación, amado, no viene de parte de Dios. Cuando tú te postras en humildad, es en una señal de reconocimiento de quién es Él. Y que tú delante de Él, iglesia, tú delante de Él, iglesia, tienes que postrarte, mostrarte humilde, para que Él te exalte en lo público, para que Él te levante, amados, en poder y en autoridad. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, es decir, no era pueblo, es decir, no había sido de los escogidos, es decir, antes era de los enemigos, antes era de los perdidos, antes era de los caídos, pero ahora estaba frente a Él, estaba frente al que lo sanó, al que lo libertó, no viendo quién era, sino viendo quién es, no viendo qué le hicieron, sino viendo que Él estaba limpio, que estaba sano. Ahora había libertad. Versículo 17. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Versículo 19 le dice, y le dijo, ¿cuántos samaritanos hay en este lugar? ¿Cuántos leprosos estaban en este lugar? ¿Cuántos de aquellos que habían sido perdidos, quitados? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios. Y le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hoy te digo, iglesia, misericordia, seamos de los samaritanos, seamos de los que volvemos, pero hoy lleguemos humildes, pero levántate en el poder, levántate en autoridad, levántate sabiendo que Dios te perdonó, levántate sabiendo que Dios te libertó, que Dios te restauró, levántate sabiendo que eres un hijo de Dios. Si lo crees, dime amén, amén y amén para Dios. Señor Jesús. La iglesia dice, gracias por tu salvación, gracias Señor, gracias por tu amor, mi Dios, gracias mi Señor, por tu misericordia y por tu gracia. El pueblo alaba y dice, presencia y dile, gracias mi Señor Jesús.
iglesia, no se trata de la cena. No se trata si comes pavo o pollo. Si comes, amados, chorizo con huevo, amados, no importa. Porque Él no ve tu plato, Él va a ver tu corazón. Amados, no se trata de un pay de calabaza, un pay de nuez, un postre. No, amados. Se trata, amados, de lo dulce de tus palabras delante de Él. Amada iglesia, no se trata de una fiesta anual. Se trata de una actitud diaria. Estamos aquí, iglesia. Se trata de darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, de todo lo que Él nos ha libertado, pero sobre todo darle gracias a Dios de todo lo que ha preparado para nosotros. Él nos ha dado libertad. Hoy no honres el pavo, hoy honra al cordero, al que dio su vida por ti. Al pavo lo mataron. El Cristo dio su vida por amor a ti. Hoy te digo, iglesia, el motivo verdadero de nuestro día de acción de gracias, el cual debemos de celebrar, es porque hoy estás aquí. Probablemente fuiste uno de esos 10 leprosos en algún momento de tu vida. Pudiste levantar delante de Dios y levantaste tu voz. Fuiste de los que dijiste: ten misericordia de mí, o ten misericordia de nosotros. Porque la palabra del Señor dice que Él no nada más te salvó a ti, sino salvó a todos los tuyos. Salvo seré yo y mi casa, dice la palabra del Señor. Si eres de los 9 que por algún momento tomó su camino, hoy vengo a decirte que el Señor te sigue esperando con sus brazos abiertos, que no está listo para condenarte ni burlarse de ti. Él no quiere dejarse en tu lugar de condenación, de dolor, de tristeza. Quiere sacarte de esa duda, de ese lugar, amado, donde te estás atormentando, donde dices que no puedes, que no vales, que no mereces. Si eres de esos 9, amados, que siguió su camino y que volvió y que hoy se siente en esa lepra, que hoy se siente en esa enfermedad, en ese rechazo, hoy es el día, amados, que Dios ha hecho para ti, para que vuelvas a Él. Él sigue esperándote como aquel. Dijo: ¿y los 9 dónde están? Amados, Él no dijo que no vuelvan. Él no dijo que se mueran. Él no dijo que vuelva la lepra para ellos. No. ¿Dónde están? Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús. Hoy Jesús te está diciendo: aquí estoy yo. No importa dónde estés, ven a mí. Es el tiempo de venir, es el tiempo de regresar. Si en algún día tú pudiste ver esa sanidad, si pudiste ver esos milagros, si estabas tan enamorado de Dios que pudiste llegar a Él delante de decirle: ten misericordia de mí. Cuando viste su poder y viste su autoridad, es el tiempo de regresar. Si eres uno de esos 9, solamente levántame tu mano. Dime: yo quiero, Padre, yo quiero, pastor, regresar a Cristo. Yo quiero ser uno de esos, Padre. Yo quiero ser el que va al Padre y que recibe esa sanidad y esa salvación. Yo quiero ser el que viene gritando y dándole gloria a Dios. Quiero ser el que se muestre delante de Dios como es, pero el que le diga: levántate, tu fe te ha salvado. Esa misma respuesta está Dios teniéndola para ti. Jesús está listo para ti, amada iglesia. Si has corrido, si te has alejado, si te sientes avergonzado, es el tiempo de regresar. Si tú eres uno de esos 10, o si eres uno de esos 9, solamente levántate y regresa al Señor. Si tú quieres hoy aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, es muy sencillo. Solamente levántame tu mano. Dios te bendice, mujer. Alguien más que diga: yo pastor, yo quiero a ese Jesús. Dios te bendice, hija. Alguien más, déjenme su manita levantada, no se avergüencen. La palabra del Señor dice que esos 10 leprosos se levantaron y a gran voz dijeron: ten misericordia de nosotros. La misericordia de Dios está hoy dispuesta para ti. Simplemente levántame tu mano. Él quiere perdonarte, Él quiere lavarte, Él quiere restaurarte, Él quiere transformarte, Él quiere sacarte de ese lugar de la lepra, quiere sacarte de ese lugar de odio, de rechazo, quiere sacarte de estar afuera. Él quiere que estés adentro. Solamente levántame tu mano. Yo la veo. Te prometo que no vas a hacer nada extraño. Solamente quiero hacer una oración por ti. Si tú te estás preguntando: ¿seré yo? Qué vergüenza. Algunos dirán: es que seré yo. Si tú te estás preguntando si eres tú, es porque tú eres.
Si tú necesitas hoy a Cristo, no te importe qué pecado, qué tan lejos corriste, no importa quién te hizo daño, Cristo no fue. Cristo está listo. No fue Cristo el que puso la lepra para tu vida. Es Cristo el que quiere lavarte. Es Cristo el que te dice: tu fe te ha salvado. Simplemente levántame tu mano. ¿Y para qué levanto la mano, pastor? Eso es un símbolo de humildad delante de Él, reconociendo que tú lo necesitas a Él. Si tú no te avergüenzas de Él delante de los hombres, Él no se avergonzará de ti delante de su Padre que está en el cielo. Si tú eres, sal de tu lugar, ven acá, ven aquí conmigo enfrente. Ven, mujer, ven, mujer, ven acá. Si hay alguna persona aquí que diga: yo estoy, yo quiero, yo soy ese pastor, ven acá, sal. No tengas pena. Yo te platiqué quién yo fui, pero todo empezó por una decisión. Y decidí creer y creerle a Dios. Si tú eres, sal de tu lugar. Sé que me falta uno. Eres tu sal. No te quedes ahí, no te quedes cuestionando, no te quedes preguntándote. Si eres tu sal de tu lugar, Cristo te está esperando. Sus brazos están extendidos. Él no te quiere condenar. No llores solo, no llores sola. Cristo te quiere perdonar. Sal lleno de fe y decirle: yo quiero, Señor. ¿Saben? Estas dos mujeres hoy, esas lágrimas no les avergüence, sino al contrario, es Dios enterneciendo su corazón. Es recordándoles cuánto les ama. Es recordándoles todo lo que Él tiene para ustedes. Si por alguna situación caminaste, te alejaste, te perdiste, Él está listo y preparado para ti. Él no quiere perdedores. Él dijo que vino a dar vida y vida en abundancia. Si tu vida hoy está caída, perdida, Él quiere hacer una nueva vida para ti. Él quiere mostrarte un nuevo camino para ti. Él quiere mostrarte una temporada nueva. La palabra del Señor lo declara. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. Él quiere darte un nuevo tiempo, un nuevo espacio, un nuevo libro. Quiere quitar un corazón duro y darte un corazón lleno de amor, lleno de gracia y de misericordia. Él quiere limpiarte, Él quiere lavarte y Él quiere transformarte. Él te ama quien tú eres, pero se niega a dejarte donde tú estás. La palabra del Señor lo declara en el libro de Romanos capítulo 10 versículo número 9, que dice a su calce que si confesamos que Jesús con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, dice la palabra del Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, nosotros seremos salvos. La palabra del Señor lo dice en Romanos 10:10, algo que cambia nuestro corazón. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. La palabra del Señor es clara. Él no quiere condenarte, sino Él quiere salvarte. Si estás aquí, no es por tu vergüenza, es por tu amor a Cristo. Saliste de ese lugar como esos leprosos salieron de ese lugar, pero salieron en fe, buscando. Pero hoy ustedes han regresado a los pies de su amado, al que los amó primero, al que los escogió. No les prometo un mundo de color de rosa, pero lo que sí les prometo es un Dios que no los dejará y que no los desamparará, que siempre estará con ustedes y que en Él tendrán amor, tendrán siempre su misericordia, la esperanza y la certeza de que Él estará con ustedes todos los días, en todo lugar y en todo momento. Si hoy están aquí, es porque en la agenda del Señor estaba listo y preparado este día para ustedes, y su nombre estaba escrito en él. Sabiendo todo esto, ustedes quieren confesar públicamente con sus labios, declarando a Jesucristo como su Señor y Salvador. Repitan después de mí en voz audible, por favor, la siguiente oración. Señor Jesús, en este día y en este lugar, con mis labios, yo confieso que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, eres el Mesías, eres mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre,
y pon en mí tu Santo Espíritu. Hoy te pido, en el nombre de Jesús, que me ayudes a caminar y a perseverar todos los días en tus caminos y a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con esta pequeña oración, pero de grande poder, bienvenidos a la familia del Señor. Bienvenida a la familia del Señor. Tenemos un regalito para ustedes. Iglesia, valió la pena en el día de hoy. Si tú nos dices a través de las redes sociales, hiciste hoy tu confesión de fe, escríbenos, amados. Nos gustaría regalarte una Biblia, llevarla hasta tu hogar y hablarte de ese plan que Dios tiene para ti. Te esperamos aquí en casa. Siempre estará abierta para ti, Jesús con los brazos abiertos para ti. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz día de acción de dar gracias. Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a